Buenas tardes, mi nombre es Juan José Mosquera Ortiz. Mi nombre es Samuel Figueroa Osorio Y mi nombre es José Alfredo Díaz. y en este video les vamos a dar una pequeña clase sobre los predicados, los cuantificadores, la negación y algunos conceptos de los mismos. Primero que todo, tenemos que saber qué son los predicados. Bueno, pues los predicados son elementos fundamentales que nos permiten expresar propiedades de los objetos o relaciones entre estos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los predicados son como afirmaciones incompletas que se vuelven proposiciones. Estas afirmaciones se convierten completas con un valor de verdad. Esto ya es cuando se les asigna un individuo específico a cada predicado. ¿Qué hacen estos predicados? Bueno, pues hacen dos cosas. Uno, que es atribuyen propiedades. ¿Qué quiere decir esto? Pues que un predicado puede asignar una cualidad o una característica a un objeto. Por ejemplo, el predicado ser verde, el predicado ser verde se le puede aplicar al objeto limón. Por otro lado, también expresan relaciones. ¿Qué quiere decir? Pues que un predicado también puede describir cómo se relacionan dos o más objetos, como en este caso en el ejemplo, el predicado ser más bajo que, ser más bajo que, aquí está relacionando a dos personas, como por ejemplo Pepito, ser más bajo que Adrián, aquí estamos relacionando a Pepito con Adrián. Bueno, ahora seguimos con el nombre del predicado. Bueno, los nombres del predicado generalmente se representan con una letra mayúscula, pero a veces es seguida como de un número para distinguir predicados diferentes. Como por ejemplo podemos ver aquí que el predicado P, en este caso sería ser verde, y en el otro ejemplo que sería M, en este caso es ser más bajo que. Así se nombran los predicados. Bueno, después de los predicados hay algo que se llaman argumentos. Los argumentos, los argumentos, ¿qué son? Los argumentos son los individuos o las variables a los que se les aplica el predicado y se describen entre paréntesis después del nombre del predicado. Y al número de argumentos se les conoce como la ariedad de este predicado. Hay tres tipos de predicados, empezando primero por el predicado monádicos, que es un predicado unario, y este predicado tiene un solo argumento. Por ejemplo, este predicado tiene solo un argumento. Por ejemplo, aquí puedo escribir que R, entre paréntesis, los argumentos, que en este caso va a ser X, porque yo quise poner X. Entonces ahí vemos que el predicado R tiene un argumento que en este caso es X. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, aquí podemos decir que X es rojo o es verde. Y cerramos paréntesis. Este es el predicado monádicos. Como segundo predicado tenemos el predicado diádicos, que los predicados diádicos son binarios. ¿Qué quiere decir este? Que tiene dos argumentos. Aquí podemos dar otro ejemplo, que sería en este caso como la relación entre dos individuos. Por ejemplo, sería en este caso mi predicado va a ser H y mis argumentos van a ser X y Y. Paréntesis. Entonces, aquí que estoy diciendo que mi predicado H tiene como argumento la X y la Y, o sea que es un predicado diádico. Entonces, en este caso
Aquí, como el ejemplo anterior que yo les di, les digo que X es más bajo que Y. Ahí está, este es el ejemplo. Y como último predicado sería en este caso los predicados poliádicos. ¿Qué quiere decir predicados poliádicos? Que tienen 3 o más argumentos. Estos ya son representados en relaciones más complejas. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, aquí les doy un ejemplo, sería mi predicado, en este caso sería H, y adentro tendría mis argumentos X, Y O. Y aquí puedo hacer algo más complejo con mi predicado H y mis 3 variables, o pueden ser más, que en este caso mis 3 variables son tanto X, Y O. Estos son los 3 tipos de predicados que hay. Bueno, y por último, ¿cómo podemos juntar o unir estos argumentos de los predicados? Bueno, esto es posible gracias a los cuantificadores. ¿Qué son los cuantificadores? Bueno, los cuantificadores son unos símbolos que nos permiten expresar la cantidad o la extensión de los argumentos a los que se les está aplicando un predicado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, por ejemplo aquí podemos ver que hay 3 tipos de cuantificadores. El primer cuantificador, que es una invertida, es el cuantificador universal, que quiere decir o representa para todo o para cada. El segundo es el cuantificador existencial, que nos dice que existe. Es el cuantificador existencial que nos dice que existe al menos uno o alguno. Y por último, el cuantificador de existencia única, que nos quiere decir que existe exactamente uno o existe al menos uno dentro de estos argumentos. Mi compañero les va a explicar cada uno de estos cuantificadores y les va a dar ejemplos de ellos. Y les voy a explicar las cuantificaciones en lógica de predicados. ¿Qué son? Son símbolos que se utilizan para indicar cantidad de elementos que llegan a cumplir una propiedad dentro de un dominio. Vamos a empezar primero que todo con el cuantificador universal. Se puede leer para todo o para cada, y este indica que se cumple en todos los elementos del dominio. Un ejemplo es: los gatos maullan. Entonces definimos el predicado gato como X es un gato, y definimos el predicado maulla como X maulla. Entonces, el cuantificador universal nos dice que para cada uno de estos gatos representado por X, si es un gato, entonces el símbolo entonces de la implicación maulla. Entonces, para todo gato maulla. En un lenguaje cotidiano estamos diciendo que no hay ningún gato que no maulle, o que si nos encontramos un gato, este va a maullar, básicamente. Listo. De ahí vamos para el cuantificador existencial. Este se puede leer como existe al menos un o hay algún, que indica que la propiedad se cumple al menos un elemento del dominio. O sea, que un elemento cumple el dominio. Definimos el predicado estudiante como X es un estudiante. Y definimos el predicado estudia mucho como X estudia mucho. Entonces, ahora pensemos lo siguiente. En el conjunto de todos los estudiantes, el cuantificador existencial nos dice que existe al menos un estudiante.
Entonces, representado por la X, que es un estudiante, y el símbolo Y, estudia mucho. ¿Qué quiere decir esto? Que al menos un estudiante dentro de todo el conjunto estudia mucho. Eso es lo que nos quiere decir. De ahí vamos para el cuantificador de existencia única. Esta se puede leer como existe solamente un, e indica que una propiedad se cumple para un y solo un elemento del dominio. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Definimos el predicado presidente como X es presidente y definimos el predicado país como X es de Colombia. Palabras más sencillas. El cuantificador de existencia única es mucho más específico que los anteriores. Entonces se nos dice que existe un único representado por X, que es presidente, y el símbolo Y, que es para agregar que es de Colombia. Entonces, que solamente existe un presidente, que es X, del país, en este caso Colombia. Listo, y estos serían los cuantificadores. Negación de cuantificadores. Podemos ver en nuestra proposición P que todas las acrobacias son difíciles. Se puede explicar de la siguiente manera. Para todos x, a de x, entonces d de x, todo por medio de una negación, donde a de x representa que x es una acrobacia y d de x representa que x es difícil. Ahora negamos la parte d de x. Vemos que la expresión negada sería la siguiente. Para todos x, a de x y no d de x. ¿Qué nos dice esta expresión negada? Existe al menos una acrobacia que no es difícil. ¿Para qué negué la expresión d de x? Para llegar a la conclusión que no todas las acrobacias son difíciles. Al menos una acrobacia no es difícil. Podemos ver con la proposición Q. Todos los mamíferos son de sangre caliente. Su cuantificador es para todos x, m de x, entonces s de x. Podemos decir que es completamente falso este cuantificador, porque no todos los mamíferos son de sangre caliente. Así que vemos que m de x es un mamífero y s de x es de sangre caliente. En este caso x representa la incógnita. Su negación es, existe x, m de x y no s de x, que dice, existe al menos un mamífero que no es de sangre caliente. Podemos ver lo mismo con nuestra proposición R. Todos los estudiantes aprobaron el examen. Su cuantificador es, para todos x, e de x, entonces a de x. ¿Qué significa? Que todos los estudiaron afirmativamente, todos los estudiantes aprobaron el examen, donde E de X significa X es un estudiante y A de X significa X aprobó el examen. ¿Qué nos dice esto? Efectivamente que todos los estudiantes aprobaron el examen. Sin embargo, estadísticamente no es posible. Existe al menos un estudiante que no aprueba el examen. En este caso la parte negada sería A de X, que vemos en este ejemplo de negación. ¿Dónde queda el cuantificador existencial? Al lado de X, E de X y, por medio de la disyunción, no A de X. ¿Qué similitudes podemos ver en estos ejemplos? Podemos ver que en el momento que negamos una expresión, cambia su cuantificador. Este es un claro ejemplo. Vemos que el para todos cambia a un existe y además vemos otra similitud que es, en este caso, que está unido por medio de un entonces pasa a un y. En este caso, pasa de una implicación a una disyunción. Podemos ver lo mismo en todos nuestros ejemplos. Así que, ¿para qué sirve negar los cuantificadores? Nosotros podemos negar los cuantificadores
para llegar a la opción que deseamos o para desmentir un cuantificador. En este caso podemos ver que afirmativamente en nuestra proposición Q y R, donde todos los mamíferos son de sangre caliente, efectivamente eso es completamente falso. Y también donde todos los estudiantes aprobaron el examen es completamente falso. Así que transformamos un cuantificador con un para todos y lo transformamos en un cuantificador que tenga un existe para crear esa excepción.